Hermanos queridos, un saludo fraterno en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Amigos, bienvenidos para este tiempo de meditación bíblica y oración en este fin de año. Se está terminando el año 2020. Ha sido un año difícil por esta pandemia, pero todo ha obrado para bien. Hemos aprendido a depender mejor del Señor. Ahora lo conocemos mejor a Dios. Hemos mantenido también mayor cercanía en el hogar, en la casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y el Señor también ha permitido esta pandemia para que nosotros, los pastores, los predicadores, los maestros, hagamos un mejor uso de las redes sociales, como lo estamos haciendo en este momento, participando con ustedes de este hermoso tiempo de meditación en la palabra, que es fuente inagotable. Nunca terminamos de aprender. Hay tantas verdades espirituales que el Señor tiene para nosotros en su bendita palabra, y hacemos bien en estudiarla, obedecerla, para enseñarla y para predicarla a aquellos que no le conocen a Él. Vamos a estudiar la primera carta a Timoteo, los capítulos 5 y 6. Vamos a dar lectura a algunas porciones y haciendo unas explicaciones y aplicaciones, y tener en este tiempo un hermoso momento de oración delante del Señor. Busquemos primera a Timoteo, el capítulo 5. Leamos los versículos 1 y 2. Es muy oportuno lo que el Señor nos recuerda por medio del apóstol Pablo. Dice 1 Timoteo 5, 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Nos dice a nosotros, los pastores, a toda persona que preside, que dirige. Exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Esto de no reprendas es, no seas insolente con un anciano, no lo golpees con tus palabras. Hermanos y amigos, las palabras suelen ser más fuertes e hirientes que los golpes. Cuando un hombre, cuando un esposo agrede a su esposa, cuando un esposo le dice palabras duras, insolentes a su esposa, estas son más fuertes que un golpe, que un trompón. Y aquí Pablo nos está recordando a quienes cuidamos personas y las guiamos por el Señor, no reprender al anciano. ¿Cómo reprenderíamos? ¿Cómo haríamos una exhortación a nuestro Padre? Con mucho respeto, como a Padre, dice, con mucho respeto, continuo, con delicadeza. Un hijo que ve algo indebido en su papá, en su mamá, bueno, debe de hablar con ellos con respeto, con consideración, con amor, con ternura, y decirle la verdad, porque somos imperfectos y necesitamos también la ayuda de nuestros hijos. Pero esto debe ser, o este debe ser el trato de un joven pastor para con los mayores, como si fuera o fuese su padre. A los más jóvenes, ¿cómo debe ser el trato de un pastor para con los contemporáneos, como si fueran sus hermanos? Asimismo, con todo respeto, con mucho amor, a las ancianas como a madres. En mi caso, soy un hombre que no tiene a su padre con vida. Mi papá murió, mi mamá también. Pero en la iglesia en la que sirvo, hay ancianos que son como mis padres y hay ancianas que son como
mi madre, como mis madres. Y el trato para con las personas que son contemporáneas a nosotros. Dice allí, a los más jóvenes varones como hermanos, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Con toda pureza significa que el pastor no debe ser un coqueto. El pastor debe ser un hombre serio, y esto no significa que nunca haga una broma, cuente un chiste, que tenga buen humor. De ninguna manera. No estamos nosotros los predicadores, los pastores, impedidos del buen humor, pero tiene que ser hecho con respeto. Algo que no denigre de ninguna manera a otra u otras personas, a las más jóvenes como a hermanas, y a las que son menores como a hijas, con toda pureza. Este debe ser el trato en el hogar y de manera especial en la iglesia del Señor. También lo podemos aplicar en la comunidad en la que vivimos, y de igual manera se lo puede aplicar en el trabajo. Cada uno dándole respeto, mucho respeto a los mayores, mucha delicadeza también y cuidado para con los menores y para con los contemporáneos con toda pureza. Vamos inclinando nuestros rostros y oremos al Señor para rogar que Él nos ayude a tener esta buena conducta para con los demás. Soberano Señor, a ti nos acercamos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por estas instrucciones y porque tú nos pides que los ancianos sí pueden ser reprendidos, pero hay que hacerlo con mucho respeto, no insultando, no golpeando. Señor, ten misericordia y ayúdanos a las ancianas como si fueran nuestras madres, a las de nuestra edad como si fueran hermanas, y a los que son de nuestra edad como si fueran hermanos, y a los y las menores como si fueran o fuesen nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, para que en la iglesia haya armonía, haya paz, que los pastores, que los que servimos en la iglesia, seamos muy respetuosos, muy delicados, y nosotros que pongamos por obra lo que tú nos has dicho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te rogamos esto. Amén. En segundo lugar, en el capítulo 5, Pablo da instrucciones, guiado él por el Espíritu Santo de Dios, cómo debe ser el trato en la iglesia para las viudas, cómo debe tratar la iglesia a las viudas. Y leamos desde el verso 3 hasta el verso 16. Miren, hermanos queridos, esta lectura provee clarísima instrucción acerca de nuestro proceder para con las viudas de la iglesia. Dice 5:3, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Y quiénes son las viudas que en verdad lo son? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Es verdad que somos los padres los que hacemos provisiones para nuestros hijos, pero es verdad también que los hijos deben mostrar mucho amor y responsabilidad para con sus padres cuando ellos sean ancianos. Y generalmente el hombre muere primero, y la mujer, y en este caso la madre, queda como viuda, y los hijos deben de proveer para su sustento. Es bueno que los hijos se reúnan, se pongan de acuerdo, y cada uno puede hacer el aporte de una cuota mensual para que la viuda, para que su madre tenga un sustento digno
en su vejez, y su padre de igual manera. Hay que recompensarlos porque ellos hicieron tanto por nosotros. Yo mismo soy el producto de la gracia de Dios, el sustento que Él nos dio, pero mi papá y mi mamá nunca nos desampararon, siempre nos dieron ejemplo, y mi padre y mi madre nos proveyeron para todo lo que nosotros necesitamos. Nunca nos hicieron faltar nada, y vivimos contentos en la abundancia y también en la escasez. Y fue una honra poder apoyarlos a ellos y apoyar, en el caso mío, a mi madre en los años de su vejez, antes que el Señor la llame al cielo. Ella murió y nosotros como hermanos pudimos apoyarla, sustentarla, cuidarla de la manera más digna como Dios lo ordena. El verso 5, mas la que en verdad es viuda, no tiene quien la sostenga, y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Es decir, se dedica a comer, se dedica a beber, se dedica a andar en casa, o por allí coqueteando con algunas personas, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles las viudas, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El padre tiene que proveer para su hogar, y cuando los hijos tienen a su madre que ha quedado viuda, tienen que ayudarla y sustentarla dignamente, porque el que no provee para los suyos, dice el Señor, ha negado la fe y está actuando peor que un incrédulo. Sigue el Señor diciendo en el verso 9, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Y aquí están algunas condiciones. Verso 10, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, esto si ha criado hijos es hijos para Dios. Si ha lavado los pies de los santos. Si ha socorrido a los afligidos. Si ha practicado toda buena obra. Estas son las personas que deben recibir un apoyo económico en la iglesia. Para esto damos nosotros nuestros diezmos, ofrendas, promesas, porque una parte se reparte a las viudas, se reparte a los huérfanos y a toda persona necesitada. Y por esto también con agrado nosotros aportamos para la Iglesia Nacional, para que ésta tenga el recurso para poder apoyar a las viudas. Hay una lista grande y es un honor para nosotros como Iglesia Ecuatoriana de la Alianza, en nuestro caso particular, y sé que otros hermanos también lo hacen. Hay un presupuesto para que sea repartido para ellas. Pero viudas más jóvenes no admitas, por cuanto impulsados por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y esto no está mal que ellas quieran casarse. El asunto es que comienzan a relacionarse con personas que no conviene, con hombres que a lo mejor no son creyentes o no tienen buen testimonio o ya tienen su hogar. Y esto hace que estas viudas descuiden su ministerio para el que el Señor las llamó, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran.
por todo el tiempo desocupado. Pero cuando una viuda está dedicada al Señor, así como Ana, en ayunos, en oración, en visitación, en la predicación de la palabra, en la enseñanza, en la consejería, entonces no hay tiempo para hacer lo malo. Quiero pues que las viudas, dice el Señor, las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Significa que siendo creyentes se han unido en yugo desigual con algún incrédulo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia. Quiere decir que la iglesia no tiene que sustentar a las viudas que tienen familiares que sí pueden sustentarlas, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Solo tiene que ser puesta en la lista las del versículo 10, que tenga buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si practica toda buena obra. Instrucciones clarísimas para nosotros los pastores y para los maestros en cuanto al trato de las viudas en las iglesias, en las congregaciones del Señor. Que el Señor nos ayude para que con sabiduría apoyemos económicamente, ayudar al sustento de las viudas que en verdad lo son y que dedican su vida a servir a Dios, sirviendo a otros. Y también aquí el Señor nos amonesta para que seamos responsables con nuestros padres. Queridos hijos, si sus padres son ancianos, tienen su mamá anciana, hay que apoyarla, hay que sustentarla económicamente. Ellos invirtieron tanto en nosotros, y aunque algún hijo o hija tenga un padre o una madre que no fue responsable, sin embargo, pague con un bien lo malo que recibió. Sus padres no fueron responsables, pero usted sea responsable con su papá, con su mamá, enviándole mensualmente alguna porción para que tengan una vejez digna. Esto ordena la palabra del Señor. Y cuando son 5 hijos o 3, cada uno haga un aporte, pero hay que estar pendiente de ellos y no descuidarlos. Si conocemos, ustedes y yo conocemos tantos casos de hijos que viven con mucho en la opulencia, pero sus padres están totalmente descuidados y no tienen ni qué comer, o están haciendo trabajos muy forzados para su edad, mientras sus hijos tienen muchos recursos. Esta es insensibilidad. Hay que cuidar de ellos para que tengan una vejez digna y llegue el momento de pasar para estar con el Señor si son creyentes. Vamos orando a Dios para que cada uno pueda cumplir con su rol como el Señor nos ha ordenado en esta lectura. Muy amado Dios, seguimos en ruego y en oración. Danos sabiduría para el trato de las viudas en la iglesia. Que las que en verdad son viudas sean apoyadas económicamente. Y las viudas y viudos que tienen hijos, que puedan sustentarlas con dignidad, que estén preocupadas, Señor, las familias por las personas ancianas. Te rogamos esto, Señor. Vivimos en un mundo loco que corre de aquí para allá y con el tiempo tan ocupado,
y no hay tiempo para atender a los ancianos, no hay tiempo para visitarlos, no hay tiempo tampoco para acordarse de ellos, de sus necesidades emocionales, espirituales, de sus necesidades físicas, lo material. Y aquí el Señor nos ordena que los hijos deben velar por sus padres cuando son ancianos, de manera especial por las viudas. Ellos invirtieron tanto en nosotros y nosotros debemos de retribuir. Señor, que tú nos ayudes, y a los que cuidamos de la iglesia del Señor y la administramos, nos dé sabiduría para obrar correctamente conforme a tu voluntad. Que cada hijo, que cada hija se preocupe por sus padres en la ancianidad, así como ellos lo hicieron toda la vida que nos mantuvimos en sus hogares. Ellos lo hicieron con nosotros. Que nosotros, Señor, aprendamos a retribuir. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La tercera porción que quiero rogarles que estudiemos, que leamos, es 1 Timoteo 5, del 17 al 19, que dice de la siguiente manera: los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Pablo termina de decir que a las viudas hay que darle honor, que se les dé honor, que se les dé un sustento económico a las que en verdad lo son, a las que en verdad son viudas. También la palabra ordena que se ayude a la gente necesitada. Pero aquí habla de las personas que tienen un llamamiento divino y que dedican su vida a la predicación del Evangelio, a la enseñanza de la Biblia, a la consejería, dedican su vida a la oración, dedican su vida a la visitación, la administración de la iglesia del Señor. No hacen ninguna otra cosa que no sea servir a Dios. Y a estas personas, como es el caso de un pastor consagrado, que ha sido llamado, capacitado por el Señor, tiene el don de pastor, ha sido capacitado por el Señor, instruido, el Señor lo usa, el Señor aprueba lo que hace. Él no se dedica a hacer otra cosa que no sea pastorear, servir y cuidar la iglesia del Señor. A estas personas Pablo los llama ancianos, sean tenidos por dignos de doble honor. Y doble honor tiene que ver con una doble recompensa económica, un doble sustento. Si a una viuda hay que sustentarla, cuánto más a estas personas que dedican su vida para la extensión del Evangelio. Aquí Pablo está hablando y diciendo que las personas deben ser remuneradas en proporción a su utilidad, en proporción a su trabajo, a su servicio, a su labor y la utilidad de la labor de ellos. Qué gran utilidad que tiene la predicación del Evangelio, la enseñanza de la palabra del Señor, la consejería. Estas personas deben ser tenidas por dignos de doble honor, mayormente, por esto insiste, los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y en nuestra reglamentación interna dice que los pastores deben recibir un salario digno, de acuerdo a su labor y de acuerdo a la capacidad económica que tiene la iglesia.
Y qué bueno que en nuestras iglesias y congregaciones hay un cuerpo de diáconos que con la guía del pastor administra los recursos materiales, elabora un presupuesto y le asigna un salario a cada persona que dedica su vida al servicio a Dios. Es decir, son personas que han dejado sus profesiones para dedicarse a algo tan grande y maravilloso como es servir en la iglesia del Señor. Honor tiene que ver con el sustento económico aquí. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos no solamente de honor, sino dignos de doble honor. Amada Iglesia del Señor, por esta razón Dios nos ordena que debemos contribuir con nuestros diezmos, ofrendas y promesas. El Señor Jesús bien lo ordenó. Denle al gobierno la parte del gobierno, pero denle también a Dios la parte de Dios. Y el Señor ama al dador alegre. Y Él dice en su palabra que abrirá las ventanas de los cielos en Malaquías 3:10 y derramará bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunde. Las personas que hemos experimentado esto y hemos practicado esto toda la vida, de dar la parte del Señor, no quedarnos con ella, ha sido una gran bendición. Él nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Amada Iglesia del Señor, es un honor poder contribuir. Si le damos al gobierno de turno, ¿cuánto más dar para la obra de Dios, para que el Evangelio sea predicado, extendido, para que el Evangelio corra en todas partes del mundo? Vamos orando al Señor entonces para que Él haga de todos nosotros personas generosas, creyentes generosos, y estemos contribuyendo para el sustento digno de los obreros del Señor, de su iglesia. Oremos. Muy amado Dios, ayúdanos a todos para que con amor sigamos contribuyendo para tu obra, porque tú amas al dador alegre. Y tu palabra dice que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunde. Más bienaventurado es dar que recibir, y todo lo que sembramos, esto vamos a cosechar. Ayúdanos, Señor, para que los obreros y las obreras que dedican su vida, todo su tiempo, a la causa de Cristo, la predicación, la enseñanza, la exhortación, la consejería, la visitación, el tiempo para el pastoreo y la administración y cuidado de la iglesia del Señor, para que ellos tengan un sustento digno, tenemos que nosotros contribuir. Tú nos has enseñado, Señor, por medio de tu palabra, no dejar de dar nuestros diezmos, ofrendas y promesas para repartir para la gente necesitada, para las viudas, para la Iglesia Nacional, para el sustento del seminario bíblico, para el sustento de los obreros, para dar la parte del gobierno, Señor, también para el mantenimiento de las instalaciones del templo. Para todo esto damos con amor. Ayúdanos, Señor, porque no da el que tiene, da el que ama. Y los pastores somos personas que enseñamos a los miembros de la iglesia, a los discípulos de Cristo, a amar a Dios. Porque el amor siempre da, nunca espera recibir nada a cambio. El amor no calcula, solo se complace en dar. El amor no hace nada indebido. Señor, gracias por la bendición de esta palabra y porque nos anima a seguir contribuyendo y sustentando dignamente a los que han sido llamados por ti para dedicarse a tu causa. Esto lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos a leer del capítulo 5, los versículos 20 hasta el 6:2. Dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Significa que los que han cometido alguna inmoralidad, algún pecado público, deben ser reprendidos, confrontados abiertamente, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Quiere decir, actuando con justicia. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Habla de la ordenación. Un cuerpo de pastores, una junta nacional, un consistorio son los que imponen las manos sobre las personas que tienen el llamamiento divino. Y esto no tiene que ser apresurado. La persona que será ordenada tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento y tiene que dar frutos de su llamamiento, de su vocación. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Y cuando una persona que quiere ser ordenada al santo ministerio pastoral u otro ministerio presiona, allí algo ya no está bien. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, quiere decir en santidad y en honor. No bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué les parece, hermanos? El apóstol Pablo había orado por muchas personas a quienes el Señor sanó, y él mismo tenía un aguijón en su carne, y él rogó al Señor que se lo quite, y no se lo quitó. Quiere decir que con el aguijón vivió, y con el aguijón sirvió a Dios. Su aguijón no fue un impedimento para servir a Dios. Y también Timoteo, este discípulo de Cristo y también de Pablo, él sufría frecuentes enfermedades. ¿Y cuántas veces Pablo oró por él? Pero el Señor no lo sanó. Esto tengamos presente. Cristo salva, Cristo santifica y Cristo sana. Pero también es verdad que hay personas a quienes Dios ha decidido no sanar. Y eso está bien. Él tiene su plan. Él tiene su control. Yo mismo tengo un aguijón también en mi vida y que el Señor no lo ha quitado de mí a lo largo de todos los años del ministerio. Bástate mi gracia, Él nos ha dicho, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando somos débiles, somos fuertes, porque allí aprendemos a depender de Dios. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Hermanos y amigos, Dios sacará a la luz todo pecado, no hay duda. Así que un camino hay: arrepentirse, confesar el pecado. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las cosas buenas que ustedes hacen en silencio y las cosas buenas que yo hago en silencio, el Señor en algún momento las sacará a la luz. Él sacará a la luz, lo presentará delante de todos, lo malo y también lo bueno. Por esto debemos vivir una vida que agrade a Él. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Habla de los que sirven, de los que trabajan, de los obreros, de los empleados, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Hay que respetar al amo, honrar al amo, obedecer, ayudarlo para que no quiebre.
Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces los amos también, Pablo dice, el Señor ordena, haciendo lo justo y recto con sus trabajadores. Cuando los trabajadores, empleados y obreros cumplen con su rol y los patrones también con su rol, entonces hay armonía, porque los patrones se sirven del buen servicio de sus trabajadores y de igual manera los trabajadores se sirven de el sustento económico que les dan sus patrones. Ambos nos necesitamos. Vamos orando al Señor para que cada uno cumpla con su rol en estas relaciones de amos y trabajadores, siervos y amos. Muy amado Dios, seguimos en tu presencia y ayúdanos para que cada uno cumpla su rol. Los trabajadores sirviéndoles mejor a sus amos creyentes y a sus amos no creyentes, orando por ellos y con ellos para que conozcan al Señor y sirviéndoles bien, con honradez, con dedicación. Y de igual manera, Señor, los patrones, los amos, cumpliendo con sus obreros, con sus trabajadores, con sus empleados, haciendo con ellos lo que es justo. En el caso nuestro, lo que las leyes ecuatorianas exigen, con el Ministerio de Trabajo y Ley del Seguro Social. Señor, que cada uno cumpla con su rol para que haya armonía, para que haya paz y una sana prosperidad integral. Esto lo presentamos delante de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje que queremos revisar es el capítulo 6, versículos 3 al 10. Primera a Timoteo, el capítulo 6, los versículos 3 al 10, que dice de la siguiente manera: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad. Aquí la piedad es la santidad, una vida agradable delante de Dios, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento y abrigo se refiere que tengamos la comida, el agua para beber, para calmar la sed, la ropa para cubrir nuestro cuerpo y una casa en la cual vivir. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse, los que son ambiciosos al dinero, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, a veces en negocios fraudulentos, descuidan su cónyuge, descuidan a sus hijos, descuidan su hogar, descuidan también los que son creyentes, descuidan su ministerio, ya no se congregan en la iglesia del Señor,
¿Por qué? Porque están dedicados a su negocio en la fábrica de hacer dinero y caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Bueno, hay personas dedicadas al trabajo y se dedican a hacer dinero, no tienen tiempo ni para comer, no hay tiempo para descansar, no hay tiempo para la familia, y los que son creyentes no hay tiempo para congregarse, no hay tiempo para el ministerio. Todo es descuidado porque su enfoque está en lo económico. Y bien dice el Señor en el verso 10, porque raíz de todos los males no es la raíz de algunos males, sino de todos los males del mundo es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males del mundo actual es el amor al dinero. Detrás de todo está lo material, el amor a la plata, a los dólares, a los euros, el amor al dinero, el cual codiciando algunos creyentes se desviaron del camino del Señor y fueron traspasados de muchos dolores. Uno de ellos es que se destruye su hogar. Los hijos toman mal camino. ¿Por qué? Porque el padre está dedicado a hacer dinero, pero no está dedicado a hacer discípulos, no está formando a Cristo dentro de la vida de sus hijos. Y sí hay que trabajar arduamente, como dice Pablo, noche y día, pero sin descuidar la comunión con Dios, sin descuidar la familia, sin descuidar a la esposa, sin descuidar al esposo, sin descuidar lo que es de mayor valor y sin descuidar nuestra salvación, que es lo que tiene más valor, sin descuidar la salvación, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Tenemos que rogar al Señor que Él nos ayude a vivir en piedad y con contentamiento. Así como Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, cuando hay mucho y cuando hay poco. Dijo él, cuando hay abundancia y cuando hay escasez. En estos meses de pandemia que comenzaron, estos meses se dieron comienzo en el mes de marzo, entonces han sido meses de escasez. Pero Dios nos ha dado fielmente la comida, nos ha dado el agua para calmar la sed, la vestimenta para el sustento de nuestros hijos, de nuestro hogar, para todo lo necesario. Él nos ha provisto y hemos vivido contentos. Tenemos que rogar al Señor para que vivamos con contentamiento, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Quién es la primera afectada cuando un hombre se vuelve ambicioso al dinero? La esposa, los hijos, el hogar. Y si es un creyente, también descuida la congregación, la iglesia, descuida la adoración a Dios, todo. Entonces, que vivamos contentos, esta tiene que ser nuestra oración. Vamos orando al Señor. Muy amado Dios, te damos gracias por este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. Ayúdanos a vivir con contentamiento. Sí debemos trabajar arduamente. Pablo mismo lo enseñó en la segunda carta a los tesalonicenses, trabajando, dijo él, de noche y de día, noche y día. Pero tenemos que descansar. Y también tú quieres que nosotros disfrutemos del fruto de nuestro trabajo. Bendito Dios, ayúdanos a vivir contentos cuando hay mucho,
y contentos también cuando hay poco, porque tú eres el proveedor. Si tú sustentas las aves del cielo, ¿cuánto más a nosotros? Si tú le das vestimenta tan fina, tan delicada a las flores del campo, ¿cuánto más a nosotros? Señor, si los pajarillos tienen un nido, ¿cuánto más nosotros una casa? Gracias, Señor, porque no nos dejas ni nos desamparas. Gracias por recordarnos que la raíz de todos los males de este mundo caído no es el dinero, es el amor al dinero. Por esto te rogamos, te pedimos que nos ayudes a vivir con contentamiento, con lo que tenemos ahora, y que sigamos esforzándonos. Te rogamos, Señor, en este momento que pongas tu mano sanadora sobre los que están enfermos, para que tú los sanes. Oramos, Señor, en este contexto por aquellos que no tienen trabajo, para que puedan hallar un trabajo. Tú les muestres, Señor, el camino que deben seguir. Y oramos por aquellos hermanos que están endeudados, para que pronto tengan la libertad financiera. Señor, que puedan tener tranquilidad económica. También oramos por aquellos hogares en los que hay problemas, Señor, que puedan dialogar, que puedan sentarse con amor, con respeto, dialogar, conversar, los cónyuges o los padres con los hijos con los padres, y presentar el problema, y que haya el perdón, y que haya el amor, que las familias se reconcilien, que los cónyuges están separados, distanciados y alentándose con la idea del divorcio, del triste divorcio, Señor, que se reconcilien, que dialoguen, que se amen, que se perdonen, que aclaren. Señor, ayúdalos. La reconciliación es el remedio, no la separación. Y que en la iglesia, Señor, nos mantengas juntos. Que cada iglesia esté siendo cuidada, pastoreada con amor. Que cada oveja permanezca en su redil, en su rebaño, en su congregación, allí ministrando, allí sirviendo, allí asistiendo, allí ejerciendo su ministerio, allí también contribuyendo para el sustento de los obreros que cuidan la iglesia del Señor. Y que la iglesia, Señor, junta sea movilizada en la evangelización, que cada creyente sea un testigo, que cada mujer creyente sea una testigo del Señor Jesucristo, que prediquemos el evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo, Jesucristo que murió en la cruz y derramó su sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, por este fin de año. Gracias porque ha sido un año de muchas bendiciones y hemos estado celebrando la Navidad, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero Él no se quedó como un niño, creció. Y Él es nuestro Salvador, murió en la cruz, resucitó y hoy está intercediendo por nosotros. Y gracias, Señor, por este fin de año. Si nos permites vivir en el año 2021, que seamos mejores, que vivamos de una manera irreprensible, viviendo una vida que te agrade a ti, en adoración a ti. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, que sigan disfrutando de una feliz Navidad y que podamos vivir con la gracia del Señor en un bendecido año 2021. Que sigamos con la mirada en Jesús. Si Él nos mantiene con vida en el año 2021, que lo miremos a Él, que lo admiremos a Cristo, que lo imitemos a Él y que lo sigamos predicando con nuestra boca y con nuestra vida. Amigos, un abrazo para todos ustedes. Todos pongamos la mirada en Jesús. Amén.